Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Henry, buenas Bien, bien, noches. profe. Me parecía que estaba fumando un cigarrito, Henry. ¿Ah? Parece, ¿no? Parecía que estaba fumando un cigarrito. Nada, Pucha, pues, no fumo nada nunca, no me gusta. qué bueno lo mejor, en verdad. El cigarro no lleva nada. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, medio complicado con el trabajo, Imagino. unas cositas, entonces por eso esos días le dije, no puedo, no puedo, no puedo. Y el lunes, la verdad, que estaba tan full también que se me pasó. Ya pues, coge. Ya me acordé cuando eran las 9, entonces todo un Ok, problema. Nomás no te paran. ok, ok. Bueno, estoy enviando ahí pues las grabaciones, ¿no? Espero que Sí, tengan de sí, se utilidad. ayudan, profe. Por Ujú. la Ok. ventana. Toca. Melissa, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Meli? ¿Todo bien? Bien, sí. Ok. Bueno, arranquemos de una vez porque si no se nos pasa el tiempo y después se corta. Esta semana se ha visto lo que es el día anterior, la clase anterior, hablamos sobre lo que es la responsabilidad civil y ahora nos toca hablar sobre lo que es el lucro cesante. ¿Ya? Es un seguro muy importante que no va dirigido a lo que es el daño emergente, sino a las consecuencias que puede ocasionar un daño emergente sobre un seguro patrimonial, ¿no? El lucro cesante tiene que nacer necesariamente de un siniestro que está cubierto por el seguro patrimonial, básicamente de incendio, ¿no? También hay en rotura de maquinarias y transportes eventualmente y también en un seguro de construcción que ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero empezar con la introducción, ¿ya? Toda inversión en un negocio o industria en general se encuentra asegurada contra el riesgo de incendio y según las circunstancias complementada con los riesgos adicionales de explosión, huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Es decir, una protección de los daños materiales que pueda sufrir el capital constituido por los bienes concernientes a edificios, maquinarias, mobiliario y existencias. Pero no así, por efectos de un incendio, el perjuicio que irrogue la paralización del negocio, cuyas pérdidas consecuenciales están garantizadas mediante un seguro específico denominado lucro cesante, que asume la responsabilidad de restituir al asegurado las pérdidas ocasionadas por dicha paralización. Para lograr el máximo beneficio bajo este seguro, toda empresa debe asegurar un amplio periodo de interrupción, teniendo en cuenta el tiempo necesario que requiera para obtener o llegar a la normalización del negocio, de manera que al término del ejercicio afectado, el asegurado cuenta con la misma utilidad como si el siniestro no hubiese ocurrido, quedando intacto su capital y reservas. ¿Ya? El seguro empieza a operar en el momento en que comienza el siniestro y no termina sino cuando el negocio o industria esté funcionando normalmente de nuevo. O sea, que haya recuperado su estado hasta antes del siniestro, ¿no? Del siniestro contingente de la póliza patrimonial y que esté al 100% de operatividad. También es conveniente aclarar que la póliza de lucro cesante ampara la interrupción en toda su amplitud cuando sea originada por un siniestro asegurado. Por ejemplo, si un incendio quema las existencias de algodón de una fábrica de hilados en un momento de plena producción, la póliza de lucro cesante entra en acción respecto a todas las secciones paralizadas que estén amparadas por el seguro, aunque no hayan sufrido el menor daño las maquinarias ni los hilados en proceso. Se establece que la garantía prevista por la póliza
comprende la pérdida de la utilidad bruta por la reducción del rendimiento del negocio y los desembolsos extraordinarios. Quiero mencionarles acá un punto en lo que se refiere a otros nombres que se le dan al lucro cesante. Hay otras denominaciones que tiene este seguro, como que se llama también pérdida de beneficios, pérdidas de paralización, perjuicios por paralización, interrupción de la explotación, pérdidas de explotación, interrupción del negocio, en inglés Business Interruption, o BI, interrupción del negocio, Business Interruption, o BI, y el otro que es también conocido en la parte inglesa, que es Time Element Coverage. Time Element Coverage. Cobertura de elementos del tiempo. Esas son las otras denominaciones que tiene el seguro de lucro cesante. Continuando con el ejemplo, ¿no? No, ya lo mencioné, el de la fábrica de algodones, ¿no? Sí, ok. La reducción del rendimiento del negocio. Para los efectos de la indemnización, es la suma que se obtiene al aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la diferencia entre el rendimiento normal del negocio y el rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Por desembolsos extraordinarios, la suma indemnizable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la reducción en el rendimiento del negocio, en virtud del desembolso adicional que necesaria y razonablemente haya de incurrirse con el propósito de evitar o aminorar la reducción del rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Esto se puede interpretar como que, por ejemplo, si haces unos gastos, ¿no?, extraordinarios para evitar que el siniestro aminore, pero de repente, pues, tu monto de siniestro es $100,000 y tus gastos son de 300,000. Eso no guarda ninguna relación. La compañía de seguros no te lo va a reconocer. Pero en algunos casos hay ciertas empresas, ¿no?, que por su giro o la necesidad de no perder cliente, ¿ya?, pueden incurrir en esos gastos. Lo que te cubre este seguro no es la pérdida de mercado, te cubre la pérdida o la disminución en la utilidad, en el rendimiento normal del negocio. No te cubre la pérdida de mercado. Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? En los casos previstos, se deducirá cualquier cantidad economizada durante el periodo de indemnización con respecto a los gastos estables asegurados que pudiesen cesar o reducirse a consecuencia del daño. Para tener el amparo completo y evitar tener que coasegurar proporcionalmente, el asegurado debe asegurar el periodo mayor de indemnización que corresponda a sus necesidades y el monto completo de sus utilidades anuales, incluyendo todo gasto estable que tendría que seguir desembolsando después de un incendio. De otro modo, si la suma asegurada fuere menor que la suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al rendimiento anual del negocio, el asegurado se constituirá en su propio asegurador hasta por el monto de la diferencia y en consecuencia la indemnización a pagar se deducirá proporcionalmente. O sea que en este seguro también se aplica la regla proporcional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que es sumamente importante que debes calcular a futuro, hacia adelante, cuál será tu suma asegurada. Y eso se basa en documentos normalmente contables que se toman como referencia del ejercicio anterior, ¿no? Y se saca una proyección para poder determinar la suma asegurada y no caer en una o en un infraseguro, ¿ya? ¿Qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante? Si ustedes han visto o han leído el recurso de lectura, hay ahí un gráfico, ¿ya?, que es las coordenadas, ¿no?, porcentaje de ventas y la producción. Hay un rango que está en color plomo, que son los costos fijos, ¿ya? Después hay un rango
en color medio rosado rojo, que es medio elevado, que son los costos variables, y una proporción triangular también en color amarillo, que es el beneficio neto esperado. Esas rayitas, esos puntitos que nacen desde la intersección de la producción con las ventas, o el porcentaje en dólares de venta, es las ventas que se tienen esperadas, ¿no? Entonces, el beneficio neto esperado más los costos fijos es el beneficio bruto esperado. Es lo que indica esa gráfica, ¿ya? Yendo a la parte literal, mientras la póliza de incendio y líneas aliadas se limita a indemnizar el daño material ocasionado directamente a los bienes afectados por un siniestro, la póliza de lucro cesante empieza a funcionar cuando se inicia el siniestro y no termina su aplicación mientras no complete el periodo máximo de indemnización asegurado o cesen los efectos de interrupción sobre el negocio, ¿ya? O sea que hay que tomar en cuenta que cuando se empieza o inicia el seguro de lucro cesante, en el momento que ocurrió el siniestro, eso es igual como en el seguro patrimonial, ¿no? O el incendio, pero termina solamente cuando el negocio esté operativo nuevamente al 100%, como lo estaba hasta antes del siniestro. El seguro patrimonial puede cubrir hasta un tiempo determinado, ¿no? Donde cumple el periodo de su cobertura, pero el lucro cesante se extiende más allá hasta que pueda recuperar el negocio su operatividad y su producción o sus ventas como estaba hasta antes del siniestro. Un incendio relativamente pequeño, desde el punto de vista del daño material, puede afectar considerablemente y hasta totalmente las operaciones del cliente por corto o largo tiempo. Así podemos citar como ejemplo los siguientes. Un incendio en la subestación eléctrica podría paralizar la maquinaria en toda la fábrica o en gran parte de ella. La destrucción de alguna maquinaria que forme parte integrante de un proceso largo y en cadena causaría interrupción paralizando todo el proceso. O la destrucción de algún ingrediente esencial para la producción y que sea difícil su adquisición paralizaría toda la preparación del producto. ¿Cuál es la finalidad de este seguro? El seguro básico de pérdida de utilidades tiene el propósito de a. Reembolsar la disminución en la utilidad neta ocasionada por la interrupción que resulte de daños ocasionados por el incendio u otros riesgos amparados. O sea, tiene que ser como consecuencia de un siniestro amparado por incendio, por rotura de maquinarias, por transporte o por un seguro de construcción, en donde esté ubicado también el seguro de lucro cesante. B. Reintegrar determinados gastos que continúan desembolsándose aún cuando el negocio se reduzca. C. Cargar con los gastos adicionales incurridos razonablemente con el único fin de rehabilitar el negocio. Eso fue lo que les comenté, pues, ¿no? De los gastos adicionales que podrían incurrirse por una pérdida de 100.000, pero el cliente o el asegurado no quiere perder un cliente que es muy importante para él, que maneja casi toda, con el cual hace negocios todo el año, y es casi más de un 50% de su producción. Entonces, él hace o incurre en gastos de 300.000 frente a una pérdida de 100.000, él sí lo puede asumir, pero lo máximo que asumiría la compañía de seguros sería los 100.000 porque no va a asumir gastos que no sean razonables para la compañía. Los incisos A y B constituyen la utilidad bruta amparada, por la póliza, y el inciso C, el reembolso que hace la aseguradora al asegurado del coste adicional el que incurra para evitar la pérdida que de otro modo sufriría la aseguradora bajo A y B. Materia asegurada.
el elemento básico de lo que se asegura se conoce por utilidad bruta, que es la suma de la utilidad neta del negocio, entre comillas o entre paréntesis, antes de deducir los impuestos sobre las utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable a la utilidad neta. Y dos, los gastos estables del negocio, que se entienden por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la materia prima, el transporte, los fletes, ¿no? No son gastos estables, pero los alquileres, el seguro, los honorarios, ¿no? Etcétera, sí lo son. Acá hay un ejemplo relacionado en líneas generales con el arreglo de un siniestro. Aquí dice que el importe anual de rendimiento del negocio representa 10 millones de dólares. El total anual de los gastos estables más la utilidad neta es el 40% de esto, que son 4 millones de dólares. Por causa del siniestro, el rendimiento del negocio ha bajado en 2 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, si ha bajado en 2 millones de dólares, quiere decir que de 10.000 menos 2 quedaría 8.000, o 8 millones de dólares, perdón, ¿no? La indemnización pagadera será entonces de 40% de los 2 millones, que representarían 800.000 dólares. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará a el 40% de 8 millones, que vendrían a ser 3.200.000. En consecuencia, si sumamos 800.000 más 3.200, el asegurado conservará sin merma el importe de 4 millones para garantizarle el pago de los gastos estables y la percepción de la utilidad neta. Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales que puedan aminorar la baja causada por el siniestro, tales como alquilar temporalmente un local u otro gasto extraordinario. Suponiendo que dicho costo representa 750.000 dólares y que la reducción del rendimiento del negocio ha quedado limitada tan solo a 1.500.000, el cálculo deberá establecerse de la siguiente forma. La indemnización pagadera será el 40% de 1.500.000, que representan 600.000 dólares. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta se elevará a 40% de 8.500, que representa 3.400.000, conservando el asegurado la misma suma de 4 millones de dólares, si sumamos los 600.000 más los 3.400.000, ya que la compañía le reembolsará los 750.000 invertidos por dichos gastos extraordinarios. ¿Ya? ¿Qué es el seguro de lucro cesante? Es una cobertura complementaria a la de incendios, en el sentido de que mientras el seguro de incendio ampara los daños materiales a edificios, maquinarias, mercaderías, etc., el seguro de lucro cesante ampara la capacidad adquisitiva del negocio. La póliza de incendio responde de los daños materiales, pero mientras se procede a la tasación de los daños, reparación, la reconstrucción y reinstalación, el negocio queda siempre paralizado en todo o en parte. La producción sufre una merma, pero los gastos estables, alquileres, sueldos, etcétera, siguen siendo desembolsados, eso no para. Durante este periodo de paralización, la falta de utilidad sobre la producción que se deja de realizar y la proporción en aumento que existe entre los gastos sin disminuir y la producción disminuida resultan en una pérdida considerable para el industrial o comerciante, cuya pérdida la póliza de lucro cesante tiene la misión de indemnizar. ¿Qué se cubre? El elemento básico que se asegura se conoce como utilidad bruta, que es la suma, como ya dijimos, de la utilidad neta del negocio más los gastos estables del negocio. Dicha utilidad bruta suele tener en la mayoría de los negocios una relación más o menos fija con la cifra de producción, que puede expresarse en forma de porcentaje. Si la póliza responde de dicho porcentaje de la merma en la producción, el asegurado queda resarcido de su pérdida, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? La producción anual de una industria antes de un incendio es de 5 millones de dólares. Los gastos de producción
materia prima más transporte, representan un 70% de esos 5 millones que vienen a ser 3.500.000. Los gastos estables representan un 20%, que son $1 millón. Y la utilidad neta es el 10% de esos 5 millones después del incendio. La producción durante el periodo de indemnización disminuye en 2.500.000. Los gastos de producción, todavía el 70% de la producción que es reducida, llegan a 1.750.000. Gastos estables siguen igual en la cifra, en 1 millón. Evidentemente, después de hacer la suma o la operación aritmética, se determina que hay una pérdida neta de $250.000, compensada con la utilidad de 500.000 antes del incendio. La indemnización, por lo tanto, ha de ser de $750.000, o sea, la misma proporción, 30% de la merma de la producción, que la suma de los gastos estables y la utilidad neta. ¿Qué son desembolsos extraordinarios? Generalmente, después de un incendio, el industrial o comerciante suele gastar unas cantidades de dinero para evitar la paralización o, cuando menos, para reducirla al mínimo posible. Puede alquilar locales provisionalmente, hacer trabajar horas extraordinarias a sus operarios, pedir a sus competidores para cumplir pedidos pendientes a favor de sus clientes, alquilar maquinarias, ¿no? Y es natural que tales gastos sean también compensados por la póliza de lucro cesante, pero desde luego solamente hasta el importe de la utilidad bruta así evitada. Si la pérdida de utilidad bruta hubiera sido, digamos, 750.000 sin incurrir en dichos gastos, pero gracias a haber incurrido en ellos se redujera a 200.000, entonces la póliza responde de los gastos hasta la diferencia, o sea, los 550.000. ¿Qué es el periodo de indemnización y cómo se determina? Una vez extinguido el incendio, todos los daños materiales ya han sido sufridos. Solamente queda la tarea de calcularlos, pero la pérdida de utilidad bruta solamente comienza en aquel entonces y puede durar meses. Por lo tanto, en el seguro entra el factor del tiempo, que es el periodo de indemnización, que según la definición incluida en la póliza es el periodo con todo desde la ocurrencia del daño, que terminará no más de X meses después, durante el cual los resultados del negocio se hallen afectados por causa del mismo. El asegurado mismo es el responsable de elegir un periodo de indemnización adecuado. Él es el más capacitado para juzgar los probables efectos de un incendio sobre la marcha de su negocio. Es necesario elegir un periodo de indemnización con cuidado. Un periodo demasiado largo resultaría el pago de una prima demasiado elevada, mientras un periodo demasiado corto puede dejar al asegurado insuficientemente amparado, como quiera que los beneficios de la póliza cesan justamente al final del periodo de indemnización que en ella figura, aunque la paralización del negocio aún continuase. ¿Cuándo la suma asegurada es suficiente? Se debe determinar una cifra representativa de la utilidad bruta, que es, como ya dije, utilidad neta más los gastos estables. Durante el último ejercicio anual del negocio, ajustada, como puede resultar necesario para reflejar la tendencia del negocio en alta o en baja. Pues se debe recordar siempre que por la ocurrencia de un siniestro, el periodo de indemnización puede empezar a correr en cualquier momento durante la vigencia del seguro y que fácilmente puede tener que cubrir la utilidad bruta de un porvenir aún algo lejano. Por ejemplo, si la póliza de lucro cesante tiene la vigencia del 15 de enero de 2017 al 15 de enero de 2018 y el incendio cubierto bajo la póliza vigente de incendio ocurre el 14 de enero del 2018 y el periodo de indemnización es de 12 meses, la póliza de lucro cesante tendría que responder hasta el 14 de enero del 2019. Y la utilidad bruta esperada del año 2018 también puede ser más alta que el año 2017. De este ejemplo, se desprende que el periodo de indemnización no tiene nada que ver con el periodo de cobertura de la póliza. Con tal que el incendio ocurra durante la vigencia de la póliza de incendio,
la póliza de lucro cesante asume la responsabilidad del siniestro, aún en el caso que deje de tener vigencia durante el periodo de indemnización. ¿Qué sucede si la suma asegurada es insuficiente? Si la suma asegurada es inferior al importe real de la utilidad bruta que sirve para el cálculo de la pérdida, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la diferencia. Es decir, se aplica la regla proporcional o conocida también como infraseguro. La compañía, de acuerdo con la regla proporcional, responde únicamente por la proporción asegurada y no por la que se dejó de asegurar. Es importante resaltar que si el asegurado opta por excluir determinados gastos estables, debe hacerse responsable para el pago de su propio peculio de igual proporción de los desembolsos extraordinarios. Suponiendo, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente 3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman 1 millón, la suma asegurada, por lo tanto, será de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de 600.000, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto se limita a 400.000 como máximo, como quiera que el desembolso de los 200.000 restantes ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. ¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una sola suma global por estos conceptos. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse y aún más, ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos, la póliza incluye el rubro de gastos varios que no debe exceder del 5% de los gastos estables detallados. Y si la pérdida de beneficios se deben a incendios ocurridos en locales ajenos al asegurado, normalmente la póliza no cubre más que las consecuencias de un incendio ocurrido en los locales de la empresa asegurada. Pero hay empresas que podrían experimentar una pérdida de utilidad bruta como consecuencia de un incendio ocurrido en locales distintos ajenos de la empresa misma. Esta extensión de riesgo puede ser igualmente cubierta por el seguro mediante una prima adicional. Para estos casos, la inclusión correspondería a locales cuyo incendio puede imposibilitar a entorpecer el acceso a los locales del asegurado. O de repente también que una vía de acceso, de repente a una mina, acá hay un huaico y que ha imposibilitado pues que sus proveedores puedan salir o llegar hacia la mina y seguirles proveyendo de los materiales que necesitan para su proceso. Locales donde se almacenan bienes pertenecientes al asegurado. Locales de suministradores, desde los cuales se obtengan partes, componentes, bienes o materiales, o donde estos se fabrican o se manipulen, donde se hagan trabajos por cuenta del negocio. Locales donde se esté llevando a cabo un contrato. Centrales generadoras de electricidad, gas y agua que suministran al asegurado sus necesidades correspondientes. En caso de un terremoto, ¿no?, puede afectar una planta hidroeléctrica o la planta de gas, que es la que hace llegar esa energía a la empresa fábrica o empresa minera, ¿no?, o empresa petrolera que esté haciendo su funcionamiento normal, lo cual impediría que siga con su trabajo y ocasionaría pues una pérdida de la utilidad bruta. Factores a tener en cuenta para obtener la suma asegurada. La utilidad bruta. Para obtenerla se le suma a la utilidad neta los gastos fijos, o sea, los que continúan a pesar de que la fábrica o el negocio está en periodo de paralización. Como ya se dijo, los gastos de flete, ¿no?, los sueldos, el costo de repente de alquilar alguna máquina, ¿no? Eso se tiene que tomar en cuenta. El juego de inventarios. Para que la utilidad bruta anual sea más exacta, debemos tener en cuenta el juego de inventarios, es decir, debemos restar a esta utilidad bruta las existencias de mercancías en bodega el primer día del año de ejercicio y sumar el valor de las existencias el último día del año. Porcentaje de crecimiento. Como el negocio o la industria, se supone, trae un crecimiento de un año a otro y las cifras que sirven de base para el seguro corresponden al año anterior, debe incrementarse la utilidad bruta en un porcentaje que esté de acuerdo con dicho crecimiento en particular. En el recurso de lectura que se les ha juntado,
hay un formato referencial para el cálculo de la suma asegurada, en donde se detallan todos los ítems que deben tomarse en cuenta, ¿no? Que es, en principio, una lista de todos los gastos permanentes que se tienen, ¿ya? Entre ellos está, pues, honorarios, arrendamientos, arbitrios, servicios de agua, luz, está también acarreo de fletes, gasto de operación de vehículos, gasto de viáticos, gastos bancarios, gastos legales. Todos esos gastos tienen que ser sumados y se llega a un total fijo de gastos. A esto se le suma la utilidad neta anual, la cual nos va a dar la utilidad bruta anual, ¿no? Y sobre esta se le aplica el porcentaje estimado, ¿no?, del posible aumento anticipado en el movimiento del negocio. Entonces, si se observa el comportamiento del negocio en años anteriores y se determina, pues, que está aumentando, puede ser, pues, un 10% cada año, para no quedarse cortos, de repente este año podrían proyectarlo quizás en un 15%. Se aumenta ese 15% sobre esa utilidad bruta anual y resulta la utilidad bruta anual anticipada, que vendría a ser la suma asegurada que se debería emplear para lucro cesante. ¿Qué coberturas hay en el lucro cesante? En nuestro mercado se utilizan 5 modalidades de cobertura, cuyas alternativas se han denominado en cédulas, y son las siguientes. La cédula A, que es del sistema inglés, la cédula B y C, que es el sistema americano. La cédula B y C se utiliza para riesgos industriales, perdón, la cédula B se utiliza para riesgos industriales únicamente, y la C se utiliza para riesgos comerciales únicamente. Pero la más usada es la cédula A. Vamos a detallar las dos primeras cédulas. La A, modalidad que tiene cobertura para que el negocio o la industria haya alcanzado su nivel normal de ingresos, limitado a la suma asegurada o al periodo de indemnización pactado. Se asegura la utilidad bruta anual, utilidad neta más los gastos estables, proyectadas durante un determinado tiempo después del siniestro, que viene a ser el periodo de indemnización. Se trata de una cobertura más completa en relación con las otras cédulas, principalmente para empresas o industrias competitivas que a consecuencia del siniestro pueden perder mercado, principalmente por prever el eventual periodo adicional para normalizar la producción y las ventas. El grado de sensibilidad de un negocio por asegurar expresa su grado de peligrosidad y dependiendo de dicho grado se aplicarán recargos o descuentos en esta cédula. La cédula B y C, que es el sistema americano, cubre la pérdida de utilidad bruta del negocio o industria durante el periodo de interrupción solamente, el cual comienza con la fecha del daño y termina cuando se haya reconstruido, reparado o reemplazado los bienes afectados, aunque no se hayan restablecido las ventas, o sea, que no estés operando normalmente como estabas hasta antes del siniestro. ¿Qué se asegura acá? Se asegura un porcentaje predeterminado de las ganancias brutas que corresponden a la diferencia entre el valor de ventas y el valor de costos. Las demás cédulas, en verdad, no son utilizadas. Vamos a hablar de las exclusiones. Salvo pacto específico en contrario, este seguro no cubre pérdidas que, de acuerdo con los términos de esta póliza, en su origen o extensión, sean causadas por explosión distinta a la proveniente de incendio. Se exceptúan de esta regla únicamente las pérdidas causadas por la explosión del gas común de uso doméstico que se produzca en una casa-habitación, siempre y cuando esta última esté comprendida en el recinto de locales industriales o comerciales. Material para armas nucleares. La emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de su combustión. Para los efectos de este aparte, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión o fusión nuclear que se sostiene por sí mismo. Robo durante el siniestro o después del mismo. Siguiendo con las exclusiones, incendio de bosques, selvas, monte bajo, praderas, pampas y malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. Fermentación o vicio propio o combustión espontánea,
la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los bienes utilizados por el asegurado en el negocio. Cualquier pérdida que sobrevenga durante la ocurrencia de cualquiera de los hechos mencionados en este artículo no está cubierto por este seguro, excepto en cuanto se pruebe, conforme a ley, que tal pérdida ocurrió con la independencia de la ocurrencia de tales hechos. Aparatos eléctricos. La aseguradora no responde de las pérdidas que resulten de una interrupción o perturbación del negocio causada por daños y o desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por variación en la provisión de energía, a menos que provoque incendio. En este caso, solo responderá por la interrupción o perturbación del negocio causada por tal incendio. Procedimiento en caso de siniestro. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro. Informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo de 3 días desde que ocurrió o lo conoció, ya sea telefónicamente o acercándose a cualquiera de sus oficinas, además de confirmarlo cuanto antes por escrito. La omisión o el retardo solo son excusables por fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Hacer y permitir que se adopten todas las medidas que sean razonablemente necesarias para disminuir o eliminar la interrupción en el negocio por causa del daño para evitar o reducir los perjuicios consiguientes, prestando la debida cooperación. La aseguradora está facultada para examinar las medidas tomadas por el asegurado y complementarlas según su criterio. Facilitar a la aseguradora y a los peritos designados por ella las investigaciones, comprobaciones y exámenes destinados a establecer la causa del daño y evaluación de las pérdidas. Con este fin, queda obligado a permitir la inspección de sus libros de contabilidad, inventarios, balances, registros, estadísticas, comprobantes y demás documentación referentes al ejercicio económico en curso y a los 3 ejercicios anteriores a este. Confeccionar a solicitud de la aseguradora balances de comprobación al inicio del negocio, reservándose a la aseguradora el derecho a participar por intermedio de sus técnicos o peritos en el inventario. Lucro cesante contingente. ¿Qué quiere decir esto? El concepto es, este tipo de cobertura se conoce también en el Reino Unido como cobertura de gastos adicionales contingente. En los Estados Unidos se utiliza el término elemento temporal contingente. En otras partes del mundo se utiliza términos como ingresos contingentes de negocio, seguros de bienes dependientes y seguro de periodo de carencia. La pérdida de un proveedor logístico a un bien aportante de seguros constituye hasta hoy la mayor exposición en comparación con la pérdida de cualquier otro bien dependiente. El cliente como bien receptor, el servicio postventa como bien líder. Por supuesto que esta afirmación puede cambiar en el futuro inmediato dependiendo del mayor desarrollo potencial de modelos comerciales. El lucro cesante inducido se confunde con frecuencia con el lucro cesante contingente. El primero resulta exclusivamente de una interrupción de la cadena de suministros dentro de una organización. Por ejemplo, una planta A abastece a una planta B dentro del mismo grupo. Las conexiones comerciales entre las entidades dentro de una misma organización se llaman interdependencias desde el punto de vista de los seguros. El lucro cesante contingente es una interrupción de la cadena de suministros debido a un evento que ocurre fuera de la organización y que afecta a un proveedor, cliente o otro bien dependiente. Profesor, un favor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Es que yo creo que se va a cortar el tiempo. ¿A qué se refiere en la asignación con conceptos principales? Porque hay tipos, elementos, características, pero no he encontrado nada que diga conceptos principales. Entonces quería saber para no hacer algo que no es de la tarea. Ya, te la voy a contestar en el WhatsApp grupal, ¿ya? Porque ya dentro de poco se me va a quedar, porque tenía que entrar y revisar ahorita. ¿Ya? Guachito, profe, guachito. ¿Henry? Guachito. ¿Un cachito? Un guachito, ¿no dice? ¿Un Un guachito, ¿no dice? Es fácil. Acá en lo que es el lucro cesante, ¿ya? Todo se basa en los documentos contables. Ustedes saben que los documentos contables son como fotos, ¿no? A un determinado ejercicio. Y sobre ello calcular bien la proyección hacia adelante de cuánto sería la ganancia que se habría dejado de percibir como consecuencia
de un evento cubierto primeramente, ¿no?, por el seguro patrimonial, el que apertura el inicio del seguro de lucro cesante, ¿ya? Bueno, ya me queda menos de un minuto, chicos, lean bien, vean, si tienen alguna duda, no duden en pasarme sus correos o su mensaje de WhatsApp para poderlos direccionar. Tengo pendiente tu consulta, Meli, y ya te la voy a resolver, ¿ya? De verdad, solo eso de los conceptos, porque no encontré ningún, o sea, encontré varios conceptos, pero no sabía exactamente a cuál se refería. Ok, esa es en la asignación de esta semana, ¿no? Sí, Ok. Ok, chicos, cuídense mucho, ya nos estamos viendo, ya será pues la siguiente semana, ¿no? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y sigan igual, cuidando profe. que la